El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Estamos en el tema sobre la mesa. Bienvenidos a este espacio de opinión. Hoy con el análisis de Gabriel Camacho, a quien saludo con mucho gusto en un tema complicado que hoy vamos a abordar con Gabriel, que es el tema de la violencia, de la inseguridad, del crimen, que a veces parece que está desbordado en muchas partes del país, como en Chiapas, en Guanajuato, en parte de Michoacán, en fin. Gabriel, que te saludo con mucho gusto aquí en el tema sobre la mesa. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, con el gusto de saludarte. Bien lo comentas, el país en algunos puntos, lamentablemente, la violencia está desbordada. El día de hoy, pues para empezar rápidamente con los temas, se dio a conocer en la encuesta de seguridad pública urbana del INEGI, 6 de cada 10 mexicanos en el país aseguran que se sienten inseguros, vaya, en el lugar donde viven, en su ciudad. 6 de cada 10, nada más para tener un dato, es decir, la mitad de los casi 130 millones de mexicanos, Raúl. Pero eso es mucho o es poco, porque nos hemos acostumbrado a esto, Gabriel. Sí, totalmente. Lamentablemente la violencia parece que la normalizamos, las masacres se acumulan, inclusive ya las propias organizaciones tienen sus indicadores y cada tanto tiempo de pronto dan a conocer indicadores sobre las atrocidades y parece que pues sobre todo las autoridades ya no se sorprenden, la sociedad se ha, digamos, tranquilizado en este sentido de no sorprenderse, porque al final de cuentas el miedo ahí está, lamentablemente la violencia desplaza, que es lo que estábamos viendo. Comentabas el tema de Chiapas y si quieres nos detenemos ahí un momento. ¿Qué está pasando? Están desplazando a las comunidades, una intrusión del crimen organizado completo a ciertas regiones específicas de Chiapas, que a mí me llama mucho la atención en estos municipios en donde se habla mucho de la pobreza, pero se habla mucho también de los programas sociales, que ahí es donde más están ayudando con la entrega de apoyos, la generación de empleo, las grandes obras insignia, el Tren Maya, la refinería, que aunque bueno, no es Chiapas, pero es en la región, están impulsando el empleo. Entonces yo diría, bueno, si esto está sucediendo, ¿por qué el crimen organizado está observando, está viendo en Chiapas digamos, un lugar en donde asentarse, en donde pelear territorios, caminos? No sé si tenga que ver con el tráfico de personas y la migración, me parece que está ligado ahí, pero me queda claro que pues no se salva ninguna región del país, Raúl. Sí, fíjate que en el caso de Chiapas, que bien lo has ilustrado, sí, las poblaciones civiles, los habitantes, los pobladores, estas imágenes que estamos viendo, la gente se tiene que resguardar ante las confrontaciones de los grupos criminales que se están peleando el territorio. Y como tú bien dices, a ver, ¿cómo entender? Sí, que Chiapas, siendo uno de los estados más rezagados, con más pobres de este país, donde los programas sociales han llegado a todo, pero a mí lo que más me llama la atención es que este conflicto en esta parte concretamente del estado de Chiapas, que es rumbo a la frontera con Guatemala, sí, ya tiene muchos días, yo diría que tiene meses. Sí, y el gobierno mexicano dice mandar miembros de la Guardia Nacional, del Ejército, que están ahí por el tema migratorio, sí, pero parece que no intervienen, no hacen nada. Los criminales ponen retenes. Ayer nos decía precisamente Luis Octavio Pineda, nuestro gerente de noticias allá en Chiapas, que había por lo menos 17 bloqueos en diferentes caminos para poder llegar a la frontera con Guatemala. Sí, las balaceras son constantes y pareciera como que, pues sí, vamos a garantizar corredores seguros para que la gente salga. Eso es el ofrecimiento que hay de la autoridad, garantizar corredores para que la gente pueda salir de sus comunidades. Es una tristeza lo que pasa en este sentido y cómo se ha normalizado tanto de la autoridad este tema de hechos. Otro caso que también ya no nos sorprende. Sí. No, ya no nos sorprende. Ya no nos sorprende. Fíjate, Tapachula, según el INEGI, está dentro de las 10
ciudades en donde la gente tiene literalmente miedo. Miedo a la inseguridad, miedo a la violencia, miedo al crimen. ¿Y qué pasa cuando se da, digamos, esa percepción de inseguridad? Sobre todo está ligada a la ejecución de los delitos de alto impacto, las ejecuciones. Que se den estas ejecuciones a plena luz del día, que se den las masacres, que se den las balaceras y que realmente pues haya un vacío de autoridad. Por eso de pronto la gente empieza a expresarse de esta manera, a sentir miedo y pues como bien dices, a tratar de salirse. Pero fíjate, ¿cómo estamos viendo que esto no solamente es privativo de Chiapas? Ahora estamos viendo el nacimiento de la violencia o la explosión de la violencia en Chiapas, pero ya lo hemos visto en Zacatecas. Allá Zacatecas ya tiene varios años con los primeros lugares de las ciudades con mayor inseguridad y también nuestros compañeros de Zacatecas lo han estado puntualmente dándole seguimiento. Fresnillo, Zacatecas, son de las ciudades que ahí están, Zacatecas capital, por mencionar algunas, pero también si nos movemos pues está Guanajuato también ahí y Michoacán, qué decir. Entonces me parece que el gran reto que tiene la siguiente administración, que esta no pudo con el paquete, no pudo con la estrategia de seguridad, pues es atender eso, esas ciudades, esos puntos tan específicos donde la violencia no solamente ha normalizado, sino que está explotando. O sea, realmente estamos viendo cada vez más acumulamiento de cifras de estas rojas, más atrocidades. A mí realmente, y para cerrar mi comentario, Raúl, me sorprendió muchísimo la última cifra de atrocidades, este compendio que me parece que hizo México en Común, se me escapa el nombre exacto de la organización, pero contra la violencia, sí, algo así. Me sorprendió muchísimo que ya tenemos en nuestras manos un documento que da cuenta de la cantidad de atrocidades y masacres que, por cierto, Guanajuato encabeza esta cifra. Para mí se me hizo impresionante mencionar, y solo para cerrar, en las elecciones solo 4 de cada 10 municipios que están dentro de los más violentos, solo 4, Raúl, tuvieron alternancia, que podremos esperar que hubiera cambios, pero solamente claro, cuando supuestamente una de las principales funciones de las autoridades es garantizar la paz, la seguridad de los ciudadanos, ¿sí? Aún así, con las cifras récord que hemos hablado de homicidios, de violencia, de desaparecidos, bueno, la gente no castigó esto precisamente en las pasadas elecciones. Déjame agregar a lo que estabas hablando del INEGI. Sí, las 5 ciudades donde hay mayor percepción de inseguridad, es decir, donde 9 de cada 10 personas, siguiendo con tu mismo parámetro, 9 de cada 10 personas tiene miedo, ¿sí?, de la violencia y la inseguridad. Fresnillo, primer lugar. Naucalpan en el Estado de México, segundo lugar. Uruapan en Michoacán, tercer lugar. Irapuato, Guanajuato y Tapachula, Chiapas, como bien lo mencionabas, entre los lugares donde mayor percepción. Sí, ahí no estamos hablando de delitos, pero que está de alguna forma ligado el dato, es percepción de inseguridad con datos que da hoy el INEGI. En contraparte, hay que decirlo también, Gabriel, sí, la delegación Benito Juárez, Los Mochis en Sinaloa, Los Cabos, ahí donde tú estás muy cerca, en Baja California Sur, Piedras Negras y San Pedro Garza en Nuevo León, donde menos percepción de inseguridad hay. Es decir, así están las cosas. Pero déjame, para seguir abordando, y ahorita que mencionabas, estamos a 60 días de que termine este sexenio, 63, 65 días, ¿sí? Es el sexenio con más homicidios, es el sexenio con más desaparecidos. Junio de este 2024 hubo 2.673 personas que fueron asesinadas violentamente. Los hechos que ya mencionaste de Chiapas, de Guanajuato, de Michoacán, y el asesinato de este personaje Milton Morales, que me parece que era un personaje clave en lo que es o sería la estrategia de seguridad de Omar García Harfuch, sí, el próximo secretario de Seguridad que ha anunciado ya la presidenta electa. Entonces, a ver, ese asesinato, la forma como se realizó en Coacalco, cuando fue a ver ahí a la familia, a su suegra, van a la pollería a comprar pollo, va sin guardaespaldas, un sujeto, un elemento que
que tendría que tener seguridad, y un sujeto solito le mete un balazo en la cabeza, ¿sí? Lo mata. Sí, tenían, según la investigación, tenían ya varios días que lo estaban siguiendo, varios vehículos, motociclistas, y bueno, lamentablemente parece que, de acuerdo a la información que se han dado, iba a ser un personaje clave en esta nueva dependencia de investigación que estaría a cargo de García Harfuch para combatir el crimen. Entonces, sí es preocupante lo que pasa, Gabriel. Sí, yo creo que, Raúl, apenas nos estamos dando cuenta, hablando del caso Milton Morales, nos estamos dando cuenta del gran descalabro que se dio luego del asesinato terrible y condenable de este policía, de este investigador destacado que tenía a su cargo pues casos de alta relevancia. Me parece que, no sé, los analistas, los medios, ya lo estamos viendo, pero me parece que el tamaño del quebranto, de un descalabro hacia tanto al equipo de Omar García Harfuch, que ya veía, estaba conformando, ya tenía una línea, digamos, hacia donde quería enfocar su administración de seguridad, enfocándose mucho a la inteligencia, cuando justamente este funcionario, Milton Morales, pues era, digamos, uno de sus piedras angulares. Entonces me parece que creo que todavía no le acabamos de darle magnitud al gran descalabro que le dieron a la estrategia de seguridad, no solo de García Harfuch, sino también por supuesto, de la presidenta electa, ¿sí? de Claudia Sheinbaum, y lo que se podría venir. Por supuesto que no lo van a decir o lo van a tratar de minimizar, que el impacto fue menor, pero me parece que no, Raúl, me parece que... Y aquí hay dos cosas. Que la delincuencia pueda atacar así, de esta manera tan artera, a una figura que tendría que ser clave, o que iba a ser clave. Eso es muy preocupante por la magnitud de lo que representa este caso, Raúl. De acuerdo contigo. Y por eso, y lo ligo, quiero terminar este espacio. Sí, lo que ayer dijo en campaña Trump y Vance, el candidato a la vicepresidencia de los republicanos, dijeron que el narcotráfico, sí, está siendo un grave problema para México, lo sabemos, evidentemente, sí, pero también ellos señalan que le van a dar una oportunidad, fíjate, le van a dar una oportunidad. Trump a veces dice, de un poco más de tiempo, porque ellos temen que este tema del descontrol o del control del crimen organizado sí podría de alguna forma contaminar a los Estados Unidos. Pero hay una palabra que utilizó precisamente, que el gobierno mexicano está petrificado por los narcos, ¿sí? Y luego de platicar esto y saber que será el sexenio con más asesinados, que es el sexenio con más desaparecidos, la propuesta que tiene Trump y su compañero de fórmula, pues es la intervención, sí, directa desde Estados Unidos a los grupos criminales, sin que intervenga México, ¿sí? Y ese va a ser uno de los grandes temas de las campañas de los demócratas y de los republicanos, sin duda. Así es que ya veremos, a pesar de que López Obrador le manda una carta de amigo a Trump, sí, pues diciéndole que no tiene toda la información exacta, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo habló también en otros espacios de bombardear, incluido también J.D. Vance, su compañero de fórmula, bombardear. Esto, traduciendo lo que comentabas y directamente, pues sería, si es que el cártel se certifica como una organización terrorista, pues sería bombardear con drones a estas organizaciones. Que creo que pues a eso se referían. Ahora, yo soy de la idea de que México pues vuelve a ser el tema, lamentablemente pues lo ponen como piñata en estas campañas electorales. México es la piñata de los republicanos, sobre todo los temas de inseguridad, del fentanilo y los migrantes. Entiendo la relación que hay entre Trump y López Obrador, pero
Aquí, insisto, ya veremos el discurso o la contraparte, si es que Kamala Harris es nominada, todo parece indicar que sí, y cómo va a tratar de, digamos, reivindicar ese discurso, porque al final de cuentas Kamala Harris tiene que defender la administración Biden y la relación que tuvo con México para el combate de la inseguridad. Pero ojo, lo que dijo me parece sobre que el gobierno mexicano está petrificado, no creo que sea así, pero sí tiene mucha razón en algunos, si nos ponemos más rigurosos, tiene razón en algunos puntos del país que pues realmente quien manda es el crimen organizado. Y me parece que eso lamentablemente, a ver, no necesitamos que nos lo digan de fuera. Lo sabemos aquí mismo en México, sabemos que el crimen de alguna forma ha tomado atribuciones incluso de cobro de derecho de piso, son las autoridades en la práctica en muchos municipios de este país. Lamentablemente sí, es una realidad, el crimen está de alguna forma presente y se está expandiendo, y la política de este gobierno, concretamente de López Obrador, de abrazos no balazos, no ayudó, al contrario, no dieron un paso para atrás. Lamentablemente se empoderaron, sí, y en muchos lugares son la autoridad que son los que dicen qué pasa, qué hace, quién paga, quién no paga, y lamentablemente es una realidad. Así es que, bueno, estamos exactamente en este asunto complicado, Gabriel, complicado para los mexicanos, complicado para las próximas autoridades que tendrán que hacer algo ante estas circunstancias, ¿no? Sí, sobrellevar la campaña, ahora el gobierno mexicano sobrellevar la campaña de los Estados Unidos. Sí, que como dices, vamos a hacer la piñata, sí, pero a veces se dicen muchas cosas en la campaña y luego, sí, bueno, no son exactamente lo que ocurre. Gabriel Camacho, gracias. A la orden. Nos vemos mañana. Gracias, saludos. Siga enterándose de usted aquí en Mega Noticias, desde luego. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.